Señor les bendiga. La paradoja de la fe, he puesto por título a esta palabra que quiero compartir con ustedes. Stephen Hawking, seguro que lo pronuncio mal, pero sabrán a qué me refiero si les digo que era este científico y matemático, astrónomo y matemático, que vivió toda su vida en una silla de ruedas, padecía el ELA. Y en sí mismo es una paradoja viva, porque descubrió, de alguna manera, no creía en Dios, negaba la existencia de Dios, pero él confirmó teorías con sus fórmulas matemáticas que demostraban que había habido un principio, que el universo tenía un principio, que había empezado, ¿no? Y que antes no había nada. Ya es una paradoja en sí misma, ¿verdad? Y también que el universo se expandía y a la vez iba perdiendo potencia o fuerza, por decir adjetivos que entendamos, ¿no? O sea, que había un principio y que él podía demostró con sus teorías matemáticas que acabaría, pero a la vez no creía en Dios, ¿no? La paradoja sabemos que es algo que parece contradictorio, es lo que significa paradoja, pero que contiene una verdad profunda. Para aquellos que hemos recibido al Señor, a Jesucristo en nuestra vida y creemos en la existencia de un Dios creador, no es nada paradójico las cosas que no se pueden explicar y se formulan. Para nosotros es que hay un Dios creador detrás, ¿verdad? Y muchos que saben que tiene que haber algo, no quieren identificar a este algo como un Dios, ¿no? Prefieren negarlo, es el camino más sencillo para ellos. La fe cristiana puede estar llena de paradojas, pero para los que no han recibido al Señor, para los que no, el Jesucristo no ha tocado a su corazón y a su vida, sigue siendo una paradoja. Juan quiere resaltar la importancia, en este pasaje que ha leído nuestra hermana Irene, que crean que Jesús es el Cristo. Todas las cartas de Juan, en un sentido, pueden parecer simples, pero son muy profundas. Lo único que hace, que no es poco, es poner a Cristo en el centro. Él habla de Jesucristo. Y realmente, cuando hablamos de Jesucristo, no haría falta hablar de nada más, de su naturaleza, de su testimonio, de lo que hizo para nosotros. Nos muestra también que esa fe es lo que nos convierte en hijos de Dios. El creer en aquel que fue enviado por el Padre, en amor, por amor, para pagar el precio de nuestro pecado, eso nos muestra en esa paradoja que el mundo no entiende, la dimensión del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo. Pero también el empeño de Juan es demostrar y mostrar más bien que el amor de Dios no se entiende sin obediencia. El amor del que nos habla la palabra, ese pasaje y Juan, es que amor sin obediencia no es el amor del que nos habla Jesucristo. Es otro tipo de amor. Y si decimos que amamos a Dios, pero realmente no hay un cambio en nosotros, pueden ser solo palabras. O sea, decir, yo amo a Dios, Dios es muy bueno, eso es muy bonito, ¿verdad? Pero si realmente no hay un testimonio en mi vida de obediencia a lo que Jesucristo nos pidió y lo que la palabra de Dios y los mandamientos nos piden, es una manera de solamente demostrar de palabras que no tienen mucho sentido. Amamos de verdad a Dios cuando cumplimos sus mandamientos. También nos dice la palabra que los mandamientos son gravosos. Juan dice que no, los mandamientos no son gravosos. Cuando los mandamientos son gravosos para un creyente, algo no anda bien. Parece una paradoja, ¿verdad? Si yo me cuesta, algo no anda bien en mi vida. Cuando para mí es un esfuerzo el seguir a Cristo y el servirle, algo no funciona. Son fáciles no por nuestras fuerzas que son limitadas y que somos imperfectos y pecadores muchas veces. Son fáciles porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y Jesucristo lo dijo, no parafraseando, no os asustéis, porque estaban asustados los discípulos, porque se daban cuenta que cuando el Señor había ascendido, debían pensar, ¿y ahora qué haremos sin ti? No os preocupéis, yo enviaré el Espíritu Santo. Ningún hijo o ninguna hija de Dios podría seguir si no fuese por la ayuda del Espíritu Santo. Dios es trino, también nos muestra el pasaje. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo.
Y también nos muestra el pasaje tres testimonios que dan tres testigos que dan testimonio de Jesucristo. Dios es un Dios grande, el único Dios creador y poderoso, pero Él siempre, de alguna manera, se ha puesto en un sentido a nuestro nivel para que le podamos entender algo. Él nos habla de manera que lo podamos entender. Pensaba esta mañana en cómo cuando queremos hablar con un niño pequeño y queremos que realmente nos vean nuestros ojos, lo que hacemos es agacharnos para ponernos a su altura. No somos un niño, no somos la altura del niño, pero nos ponemos a su altura. Y yo creo que Dios siempre en una muestra de humildad hace esto, se pone a nuestra altura, para que podamos verle, para que podamos sentirle. Y Jesucristo, siendo Dios, se puso a la altura del hombre y se hizo pecado por nosotros. En Hechos, el capítulo 26, vemos cómo esa fe que toca el corazón de las personas, a veces unos responden y otros no responden. ¿Por qué no responden algunos que al Señor toca? En Hechos del 26 hay dos versículos, a mí siempre me han llamado mucho la atención. Dice el 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le decía. Y cómo muestra que Agripa en el fondo fue honesto, fue sincero. Entonces Agripa dijo a Pablo, recuerdan el pasaje cuando lo habían detenido y lo querían juzgar. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Muchos hombres y muchas mujeres les tocan el corazón el Señor y lo valoran, yo supongo que hacen un análisis y no se atreven a dar el paso fundamental que transformaría su vida, quizá pagando un precio. Agripa quizá pensaba que tendría que pagar un precio alto. Probablemente, si hubiera aceptado el Evangelio y la verdad revelada, hubiera tenido que pagar un precio muy alto, dejar su puesto político tan importante y atenerse a las consecuencias. El Señor no nos pide, pero cosas que no podamos conseguir con su ayuda, evidentemente. Ante los ojos del mundo, nuestra fe es una locura, ¿verdad? Como Agripa, no, déjate. De alguna manera debía pensar, ¿qué dirán de mí mis colegas, las otras personas influyentes que le mantenían en el poder? Pero esa locura es la base de la victoria sobre el mal. El mal, lo único que le contiene y que lucha contra él es la verdad revelada, es la locura del amor de Dios para el mundo, del amor de Dios por el hombre y por la mujer. Y además esa locura que nos da la vida eterna. Qué gran locura, ¿verdad? Ese pasaje nos muestra, Juan, tres paradojas, que es la que quería compartir con ustedes. Una, que al mundo se le vence con fe. Nada más mantiene el mal y se puede luchar contra el mundo. También nos muestra a tres elementos muy simples o sencillos, o uno que no se ve, pero que son poderosos. Tres elementos que vencen al mundo. Y la paradoja mayor, el juez juzgado. Al mundo se le vence con fe, basta proclamarla. Y el primer versículo dice, todo aquel que cree en Jesús, no hay otra fórmula, todo aquel que cree en Jesús es capaz de vencer al mundo, de vencer al mal, de vencer aquello que ataca al hombre y a la mujer. Todo aquel que lo confiesa. Claro, es algo tan sencillo en su formulación que al mundo le sigue sorprendiendo. ¿Cómo puedo yo, simplemente creyendo y proclamando que Cristo es mi Señor, mi Salvador, yo seré salvo? Todo aquel, no hace falta ninguna preparación, ni formación, ni género, ni condición. Todo aquel que proclama que Cristo es el Señor será salvo. Qué grande, ¿verdad? Qué gran paradoja. Lo que es externo, además, pero debe convertirse en interno. Yo puedo proclamar al Señor, yo puedo proclamar a Cristo, pero lo que yo proclamo con la boca
también tiene que ser interno, si no, son solo palabras vacías y sin sentido. Y tengo que darle un sentido. Yo con los labios confieso, pero con el corazón es lo que transforma mi vida. Cuando también lo confieso y viene a mi corazón y a mi espíritu, es cuando realmente hay un cambio en mi vida. Al creer y recibir, nacemos realmente de nuevo. ¿Recuerdan a Nicodemo cuando se le apareció a Jesucristo de noche? El hombre temía. Muchos hombres y mujeres cuando creen en Cristo se dan cuenta, en una muestra quizá de sabiduría adquirida, o ya la tenían, que eso puede implicar pagar un precio. Un precio que cuando realmente entregas a Cristo, sabes que es un precio, suponiendo que podamos calificarlo así, que vale la pena, porque tu vida ha sido transformada, realmente has pasado de muerte a vida, y aquello que el Señor te pueda pedir, eso tiene un precio, tiene un sentido. Nos dice en Juan 3, cuando Nicodemo fue al Señor, este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa proclamación de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Dios mismo, lo tenemos que hacer, todo creyente tiene que proclamar y testificar, pero tiene que haber un cambio y tenemos que creerlo realmente. Y es lo que le estaba diciendo, en cierta manera, Jesucristo. Él veía que le estaba buscando y que creía en él, pero le estaba retando, en cierta manera, a que diera un paso más. No solamente que le proclamara de alguna manera al reconocerle, sino que además diera el paso de manifestarlo con su vida de que él había recibido al Señor. Al creer y recibimos, nacemos realmente de nuevo como hijos de Dios. Cuando se dan esos dos pasos de recibirle, cuando Él por misericordia llega a nuestra vida y toca la puerta y nosotros la abrimos, entonces, y luego le proclamamos, es cuando realmente desarrollamos nuestro nuevo crecimiento como hijos de Dios. El amor de Dios al Hijo, en todo momento vemos como el Dios Padre nunca abandonó al Hijo, aunque Jesucristo en un momento sintió esta sensación humana de abandono. Dios Padre nunca abandonó al Hijo. En estos momentos, dice el versículo 2, conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ese amor, ese perfecto amor, cierra el círculo cuando decimos que amamos a Dios, proclamamos amamos a Dios, realmente ese amor está en nuestro corazón y en nuestro espíritu y le obedecemos. Ahí se cierra el círculo. Si no, es un círculo incompleto que no ha sido cerrado. Este es el tipo de amor que no precisa de rituales ni ceremonias. Las cartas de Juan, hay que introducirse un poco en el contexto, nos muestran el por qué Juan escribía esto. La iglesia estaba siendo atacada de alguna manera se estaba jerarquizándose la iglesia, ¿no? Se estaba ordenando, incluso empezaban a surgir ceremonias que manifestaban la fe. No solamente tenías que tener fe, sino que incluso oraciones. Empezaban a formularse oraciones porque el cristiano tenía que decir tal oración en tal momento. De alguna manera la iglesia estaba desarrollándose y creando una religión. Lo que Jesucristo quiso, que era crear una relación de Él con cada uno de nosotros, se estaba convirtiendo en una religión estructurada, de manera que hubiese los que dirigían, como había sido el judaísmo, en cierta manera, ¿no? Juan estaba escribiendo sus cartas para que nos centráramos en Jesucristo y en el amor, entendiendo el amor en toda su plenitud y todo su significado. Ese amor que es muy fácil de decir, pero que el llevarlo a cabo implica algo más, mucho más. El amor de Dios y al hombre son parte de mi experiencia. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no amo a los demás. No es un amor completo, es un amor incompleto. Un amor puede ser
místico, ¿no? Yo amo a Dios, evidentemente, tenemos que amarle. Pero si yo no amo a mis semejantes, yo no amo a los que tengo al lado, yo no amo a mis hermanos en la fe, yo no amo a mi iglesia, no es un amor completo. Si yo no amo la palabra de Dios y sus mandamientos, no es un amor completo. Tiene que ser una parte de mi vida. No para, soy yo que tengo que analizarme, no los demás. Juan pretendía esto, que la gente, que aquellos que recibían sus cartas que estaban pensadas para todas las iglesias, pensaban que realmente se centraran en lo que a Cristo había venido, que no se dejaran influenciar por todo lo que iba contaminando las nuevas corrientes, las nuevas falsas doctrinas, todo aquello que estaba apartando al hombre y a la mujer de Cristo, de nuestro centro. Cuando cada uno de nosotros aparta los ojos, aparto mis ojos de esa realidad, es cuando de alguna manera me puedo tambalear y me pueden apartar. Y la Iglesia, en un sentido, la Iglesia prevalecerá. Tenemos que estar tranquilos. El Señor lo ha dicho y el Señor no miente. Pero Juan, como responsable de muchas de las iglesias que habían en el mundo conocido, al menos en la región, se sentía responsable de aquello que podía enturbiar o despistar a los creyentes. Hay muchas cosas que despistan a los creyentes hoy y a veces son creadas también por otros creyentes, doctrinas que confunden, teorías que llevan a tomar decisiones equivocadas, cuando es tan sencillo el centrarse en Cristo y en su amor y en manifestar ese amor. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Solo obedecer los mandamientos, que no pesan y son de bendición. Cuando vamos creciendo en el Señor y nos damos cuenta que lo que el Señor nos pide y su palabra nos pide, eso es fuente de vida, es fuente de gracia, es fuente de paz. Aquello realmente, el hombre realmente, la mujer, vive en paz y descansa en paz cuando obedecer la voluntad de Dios Padre es una constante en nuestra vida. La paz no es producto de la situación que podamos tener en cualquier orden de la vida. La paz es el resultado de realmente vivir la voluntad del Dios Padre y del Dios Hijo como algo que es bueno, que es necesario y que debemos hacerlo para nuestro bien y para el bien de los demás. Y además, al hacerlo, proclamamos a Cristo aún sin palabras. Una manera de proclamar a Cristo es mi vida en cuanto a la voluntad de Dios. Eso es proclamar a Cristo de alguna manera. Nos basta la fe en Jesucristo para vencer toda influencia y corrientes de ese mundo, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos que detenernos un poco cuando Juan, y en la palabra en general, se habla del mundo, se refiere no a la bola, a esa bola terráquea, ese globo terráqueo tan maltratado, por cierto. No, cuando hablamos de mundo se refiere a todas las influencias del mundo, a todo aquello de malo que hay en el mundo que nos puede influenciar, que nos puede despistar, que nos puede hacer dudar. Eso es el mundo al que se refiere Juan. Todo aquello que tenemos que tener siempre los pies en el suelo y una relación permanente con el Espíritu y con nuestro Señor Jesucristo para que el mundo no nos pueda quitar la paz y quitar esos ojos que tenemos que tener siempre en Cristo. El mundo es todo aquello que ataca nuestra vida espiritual, que ataca la vida de la Iglesia, que ataca al Evangelio y a la palabra, para quitarle y diluirlo. El mundo lo que pretende ahora hoy es diluirlo de muchas maneras. Hay muchas estrategias para atacar a la palabra. ¿Has nacido de nuevo? Me preguntaba yo. Si he nacido de nuevo de verdad y realmente entiendo la palabra, que es fácil de entender, lo que Dios nos pide, lo que Jesucristo nos dice, y si vivo en consonancia y respondiendo a esto, entonces estoy creciendo como aquel que ha nacido de nuevo, ¿no? Como Nicodemo, que le pedía al Señor qué tenía que hacer. El Señor se lo dijo y nos lo dice a nosotros también. Les hablaba
de que al mundo se le vence con fe. A veces pensamos cómo podemos convencer al mundo para que el mundo acepte a Cristo y cómo podemos luchar. No, con fe. No, realmente no. Tendríamos que ejercitar nuestra fe en aquello que dice la palabra, que es cierto y que se cumple. Eso es lo que tiene que ser nuestra fuerza. Y es una gran paradoja para el mundo. Cuando los hombres y las mujeres que hemos recibido a Cristo nos movemos en fe, y por fe, y con fe. Y es un arma muy poderosa. Les hablaba también de 3 elementos simples pero poderosos. ¿Quién es que vence al mundo? Se pregunta Juan. ¿Quién es que vence al mundo? ¿Quién es que vence al mundo? Tendríamos que hacernos esta pregunta nosotros, aunque sabemos la pregunta y la respuesta. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Qué gran paradoja, ¿verdad? Si decimos a alguien que no ha recibido a Cristo para vencer, el único que puede vencer es aquel que reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. Y los creyentes deberíamos tener eso siempre, esa verdad muy presente en nuestra vida. ¿Cómo puedo vencer al mundo? No, yo no venceré al mundo. El que vence al mundo es la fe y el Espíritu y el poder de Dios, que lo que ha dicho se va a cumplir. ¿Quién es el que vence al mundo? Lo venció Jesús, podríamos decirle. Al mundo, la influencia del mal, del enemigo, del demonio, podemos usarlo claramente, lo vence Jesús. Nadie más vence al mundo, a todo aquello que nos ataca. Es importante que también hoy en día a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a todos aquellos que se están formando o a los adultos, les digamos esa verdad tan sencilla pero tan potente y tan poderosa. ¿Quién vence al mundo? ¿Queremos nosotros vencer al mundo? Pues tenemos que decirles que Jesucristo y decirnos a nosotros mismos que Jesucristo es el que vence al mundo. Y eso te da una confianza cuando tú quizá te das cuenta que lo que haces, a veces uno tiene la sensación, un servidor, que lo que haces no sirve para nada, al fin y al cabo, ¿qué hago? ¿A quién ayudo? ¿Cómo muestro mi adoración por Dios? A veces uno se siente impotente. ¿Te pasa tú? A ti no te pasa, ¿verdad? Gracias a Dios. A mí sí, a veces digo, Señor, pero si viene a mi mente un momento de lucidez, espero que sea más de uno, que el Señor vence al mundo. ¿Para qué me voy a preocupar? Me puedo ocupar, pero no preocupar, porque Dios es el que vence al mundo. El que estuvo siempre con el Padre y al que anunció Juan. ¿Recuerdan cuando él les dice no? Cuando se quiso ser bautizado por Juan y Juan le dice no soy yo, este es el que tenía que venir. De alguna manera, el que estaba anunciado ya en el Antiguo Testamento, el Mesías prometido, ese Mesías había llegado. En Malaquías hay 2 versículos que nos dicen: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquello que el mundo estaba condenado al pecado, a que el mal venciera, pero había alguien mucho más poderoso, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese vino para cambiar esto, para que el hombre y la mujer tuviéramos una experiencia. Y esa realidad y esa verdad es lo que sigue transformando al mundo hoy, cada día. Cada día hay miles, millones, no sé el número, no hay una estadística, de hombres y mujeres que, abrazando a Cristo, confiando en Él, cambian su vida. Y cuando entienden que conocer a Cristo y abrazar a Cristo es amar a Cristo y amar al Dios Padre y a su voluntad, su vida empieza a cambiar y empieza a ser transformada, como la tuya y la mía ha sido cambiada. Qué paradoja, ¿verdad? El Mesías sin pecado se somete al rito de la purificación. Claro, era un contrasentido para Juan el Bautista. ¿Cómo tenía que purificar al que es santo y perfecto, al Hijo de Dios? No le encajaba en la mente, pero Jesucristo lo quiso hacer para que el mundo viera, y como ese ejemplo que le ponía yo hoy, que Él bajaba a la altura nuestra para que le pudiéramos mirar a los ojos, para que entendiéramos realmente su amor. Y Él se quiso también bautizar, para que entendiéramos que nosotros tendríamos que hacerlo. Nosotros sí que es necesario
que nos purifiquemos con el agua y con la sangre de Cristo para poder recibirle. Esos tres elementos, uno es la sangre, el otro también es el agua. Nos dice el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y un tercer elemento, este no visible a los ojos humanos, que es el Espíritu. Tres elementos, dos de ellos simples, en apariencia, otro que no se ve. Esos tres elementos son los que realmente cambian la vida del hombre, lo transforman, lo limpian, lo lavan y le dan un espíritu que le mantiene y le acerca al Señor. El agua muestra como el bautismo de Jesucristo en el Jordán. Ahí inició además Jesucristo su ministerio. De alguna manera Jesucristo iba a tener un ministerio breve en el tiempo, 3 años, pero eterno en su fondo. Un ministerio en el que mostraría a lo que había venido y que nos revelaría la verdad y que nos mostraría su voluntad y que nos daría un testimonio y un ejemplo de vida real, porque para esto se hizo Dios, se hizo hombre, Jesucristo, para que lo que Él nos mostraba, el hombre y las mujeres pudiéramos ver que se podía hacer, que estaba al alcance de nuestra mano. Solo había que confiar en la fe y aferrarse a Él. Y porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Un solo Dios verdadero que transforma, que ha creado al mundo y que ama al mundo profundamente a pesar del mundo. La más grande de las paradojas es la victoria y la vida a través de la muerte. Esa quizá es la paradoja mayor, por decirlo de alguna manera. Cómo a través de morir en nosotros mismos somos capaces de nacer a una nueva vida poderosa, esplendorosa, por la gracia de Dios, que puede transformarnos a nosotros mismos y a todo aquello que tenemos al lado. Sin ningún mérito propio, está claro. Pero cuando Dios realmente transforma mi vida y yo entiendo ese amor, entonces yo empiezo a influir en aquellos que están a mi lado. Y esa influencia toca las vidas de las personas. Ese es el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios toca las vidas, toca nuestras vidas, para que nosotros seamos estos instrumentos de amor, ese perfecto amor, aunque en nosotros nos cuesta llevarlo a la perfección, ese perfecto amor que es capaz de transformar al mundo y a los demás, y la realidad del mundo. Qué terrible sería, ¿verdad?, si Jesucristo no hubiera venido. Tres elementos simples, pero muy poderosos, simbolizados de alguna manera, y lo puedes aplicar de muchas vidas. Es el agua en la que te sumergiste, ha borrado tus pecados, están enterrados. Esa fe que pusiste en Jesucristo, Él derramó su sangre para darte vida a ti, esa sangre te ha limpiado y te ha dado una nueva vida. Y ese espíritu que ha venido a tu vida cuando has recibido a Cristo te da fuerza, te da poder para poder mantenerte y poder seguir lo que has decidido seguir. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Los tres concuerdan y los tres también ayudan a cerrar ese círculo. El Espíritu enviado por Dios para dar testimonio y guiar a la verdad. No nos sintamos nunca solos, no nos sintamos nunca abandonados, porque no lo estamos. El Espíritu Santo está en tu vida y está en mi vida. En los momentos de oscuridad, en los momentos en los que nos tiembla todo, ¿verdad?, en los que parece que el mundo se acaba, ahí está el Señor. El juez juzgado. En el Antiguo Testamento saben ustedes que cuando alguien tenía que ser juzgado y se iba al sacerdote o a los sacerdotes, solamente valía que hubiese 2 o 3 testigos. Tú no podías acusar a nadie. Esta es la base, en cierta manera, de la jurisprudencia también actual. Tú no podías ir a alguien y decir, no, yo acuso a este o a esta de esto u otro. No, tenías que tener 2 o 3 testigos. Si no, por muy creíble que fueras, no se te escuchaba. Tenías que dar testigos, ¿no? Tenías que tener 2 o 3 testigos.
cualquier causa, cualquier cuestión tenía que ser dirimida por personas que avalaran lo que tú decías. Y la paradoja aquí es que el juez supremo de nuestras vidas, el Dios creador, no tuvo inconveniente en ser cuestionado, en ser juzgado. De alguna manera es lo que está diciendo Juan, sobre todo a las corrientes judaizantes que había. Si vosotros necesitáis 2 o 3 testigos, bueno, pues Dios Padre ha dado muestras suficientes de que hay personas, hay testigos de que Él es Dios y de que Él es Señor, ¿no? Muchos creyentes que habían creído en Jesucristo, de alguna manera empezaban a desviarse. Y Juan les recordaba, si vosotros como judíos creéis que son necesarios testigos, vosotros habéis recibido estos testigos, esas pruebas. Tenéis una nueva vida, habéis sido transformados. La verdad revelada de Cristo os ha cambiado. Tenéis testigos. De alguna manera el juez supremo no tuvo inconveniente, de alguna manera Juan estaba parafraseando esto. El juez juzgado, ¿no? El juez, que era Jesucristo, estaba siendo juzgado, estaba siendo cuestionado, ¿no? No podemos cuestionar la palabra revelada, no podemos cuestionar al Señor y lo que nos ha mostrado, lo que ha hecho en nuestra vida y lo que sigue haciendo. Eso no lo podemos cambiar ni cuestionar. Y Juan tenía que de alguna manera mostrarles su error, que volvieran a la base del amor de Cristo, del Evangelio, que volvieran a lo que realmente Jesucristo había enseñado, que sigue siendo inalterable y sigue siendo actual hoy en día. Lo que Cristo ha mostrado y está revelado en su palabra es lo que aquellos hombres y mujeres que hemos decidido seguir a Cristo y decimos que le amamos, ese amor no tienen que ser solo palabras, tiene que haber cambios en nuestra vida. Por eso Dios Padre aporta 3 testigos y aún así lo hacen mentiroso. Y a veces olvidamos que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, toca las vidas. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Era una manera de decirles a aquellos que recibían sus cartas. Las cartas en general eran para personas creyentes. Vosotros no podéis decir que creéis en el Hijo, pero también vais creyendo en otras cosas. Es una contradicción, ¿no? Es una disonancia. Tú no puedes decir que crees que Cristo ha venido, siendo Dios, se ha hecho hombre, pero puedes irlo luego mezclando con otras doctrinas, con otras creencias. Es lo que les estaba diciendo Juan, advirtiéndoles del peligro que tenían el no centrarse en la palabra de Dios, que es muy sencilla. La palabra simple, el adjetivo no me acaba de gustar para referirme al Evangelio, pero el Evangelio es muy sencillo, lo que enseña está al alcance de cualquiera lo podemos entender. Entendemos de lo que habla Jesucristo y de lo que habla la palabra y que eso lo demuestra y lo confirma con la vida de cada uno que ha recibido al Señor. El mundo hoy está atravesando una pérdida de credibilidad. Ahora ya no estamos seguros de la información. Ahora ya la queremos comprobar, ¿verdad? No te puedes fiar de cualquier información, venga de donde venga, incluso de las fuentes más solventes o creíbles, tú no te puedes fiar. Incluso informaciones que puedan provenir de personas muy importantes, muy influyentes, no quiero dar nombres, supongo que a la mente de todos nos vienen, ¿verdad? Pueden decir, no puede ser que este hombre esté mintiendo, no puede ser, ese hombre o esa mujer, también las mujeres, no puede ser que estén mintiendo. Si lo dice ella o lo dice él, tiene que ser verdad. No, hoy en día toda información que viene del mundo puede estar manipulada, puede estar influenciada o puede ser directamente una mentira en la realidad, la triste realidad de hoy, que no te puedes fiar de ninguna información, venga de donde venga. Lo único inalterable, que no cambia, que es verdadero y que el Espíritu te lo muestra, es la palabra de Dios, es el amor de Dios, es el Evangelio. Eso es lo que te muestra la dimensión de ese amor transformador, pero que a la vez no cambia, sigue siempre y cambiando tu vida. De todos aquellos que en un momento de casi dar un salto en el vacío, cuando nos han presentado el Evangelio,
de alguna manera, probablemente cuando te conviertes de adulto, abrazas al Evangelio porque te abrazarías a un clavo ardiendo. Esa expresión que se usa, ¿no? Agarrarse a un clavo ardiendo. Si te estás hundiendo en el mar, aunque te ofrezcan un cable, un hierro que esté ardiendo, tú lo vas a coger, ¿no? Porque puede que te quemes la mano, pero te salvarás. Muchas veces, por fe, esa fe obra de esta manera en nosotros. Nos agarramos a la fe porque el Señor en su misericordia nos hace ver que esa es la única salvación. Nos aferramos a la fe porque sabemos, entendemos, aunque no lo sepamos explicar en nuestro interior, de que eso nos salvará. Y así es. Ese hierro caliente, esa fe que nos muestra que lo único que podemos hacer es agarrarnos a la fe, es lo que nos cambia y nos transforma. Esa es la única fe, es la única verdad inalterable. Las demás informaciones, por desgracia, incluso las más reputadas, han cambiado. Y Juan, el apóstol, quería zanjar la cuestión, esas cuestiones de tantas cosas que atacaban a la Iglesia y al Evangelio, centrándoles en el amor de Cristo, en la verdad de Cristo, en la realidad del hombre, que solamente aferrándose a Cristo y con el Espíritu Santo en él puede enfrentar cualquier dificultad y seguir la lucha. Y quiero acabar con esta pregunta que se puede, nos dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y qué frase más sencilla y más simple, ¿verdad? Ella misma se dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Bueno, pues todo lo contrario, parece muy simple, pero nos está diciendo, si tienes al Hijo de Dios en tu vida, si has recibido a Cristo, tienes la vida, la clase de vida que Dios nos ofrece, que es la que realmente vale la pena, no la que el mundo nos puede ofrecer. Si tienes a Dios en tu vida, si tienes al Hijo de Dios, tienes la vida. Bueno, pues todo lo contrario. Mira, eso está claro. Pues bueno, no, el mundo no lo tiene claro. Incluso a veces creyentes que no pueden, que en algún momento no lo tengan claro. El que no tiene al Hijo de Dios, por lo tanto, no tiene la vida. Bueno, esto es tan simplón que parece, no, es que es la realidad. Si lo tienes, tienes la vida. Si no lo tienes, no tienes la vida. No es una pregunta de concurso, una pregunta muy simple, ¿no? Que cualquiera podría contestar. Y nosotros, yo hablo por mí, deberíamos tenerla siempre presente. Si yo tengo al Hijo de Dios en mi vida, y lo quiero tener, tengo la vida. Sí, la vida que realmente vale la pena, insisto. Si no tengo al Hijo de Dios en mi vida, no tengo la vida. Y eso bastaría, y es lo que estaba diciéndoles Juan de alguna manera. Si tenéis a Jesucristo en vuestra vida y apartáis todo lo demás, tenéis la vida eterna que Él ha pagado con su sangre, el precio que costaba. Si no tenéis a Cristo en su vida, o si lo apartáis, o lo camufláis, o lo disfrazáis de otras cosas, no tenéis la vida. Yo me hago muchas notas, hermanos, y soy un desastre porque luego no las leo y las olvido, y más como no veo muy bien, más bien muy mal, pero aún así la palabra siempre es lo que le da sentido a lo que puedas decir. Puedes decir muchas cosas, pero lo que realmente le da sustento es la palabra de Dios. Y siempre intentamos mostrar que lo que yo quiero decir lo dice la palabra de Dios. No soy yo que lo digo, no debería ser así, es la palabra la que nos guía. En Timoteo, dice, la primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otra manera de llegar a Dios que a través de Jesucristo. No hay otros métodos, ni otras teorías, ni otras historias. Solo puedo llegar a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así de simple y así de trascendental y de importante. Olvidemos toda forma de religiosidad, de formas o de corrientes que van surgiendo aquí y allá, ¿no?
Estas no nos salvarán. Solo nos salva el amor de Dios, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto solo lo hace Jesucristo. Nada nos dará certeza en ese mundo de incertidumbre, de noticias falsas, de malas influencias, de corrientes de todo tipo, también en la Iglesia. Nada nos salvará, solamente centrándonos en Jesucristo. Céntrate en Jesucristo y todo pasará. El temporal pasará, las crisis pasarán, todo lo malo que pueda suceder en tu vida se arreglará, la enfermedad se sanará, o Dios nos llevará, el Señor sabe, pero centrándonos en Jesucristo. Todo lo demás no tiene importancia. La fe en Jesucristo no solo nos da la vida eterna, por gracia, sin ningún mérito nuestro, sino que también nos lleva, y eso es lo importante, a una vida transformada, a una relación, que entonces es lo que le da sentido a mi vida. No lo que yo pueda tener, obtener o ser, todo eso es secundario. Cuando yo mantengo esta relación con Cristo, a pesar de los altibajos y de los momentos difíciles que pasamos, cuando yo mantengo esta relación con Cristo y mi vida va siendo transformada por gracia de Dios y por sus méritos, no por los míos. Me hago esta pregunta muchas veces y esos días más. ¿Tengo a Cristo en mi vida? ¿Yo tengo a Cristo en mi vida de verdad? Parece una pregunta tonta, ¿verdad? ¿Tengo a Cristo en mi vida? ¿Él es mi único Salvador, la única fuente a la que yo bebo? Bueno, quería que estas preguntas también se las hicieran suyas. Que el Señor les bendiga.